Hermanos, Dios los bendiga. Los saludo en el nombre del Señor Jesús. Y vamos de una vez a la palabra de Dios en el libro de Éxodo, segundo libro de la Biblia, el capítulo 15 y el versículo 26, 27, dice la palabra del Señor. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Bien, entonces nos habla la Sagrada Escritura de el paso de Israel a través del Mar Rojo de una manera victoriosa. ¿Cómo fue ese acto milagroso de Dios para su pueblo, para salvar a su pueblo y llevarlo victorioso al otro lado, introduciéndolo ya en una posición donde ya continuaba el pueblo a través del desierto y su viaje hacia la tierra prometida? Venimos con el cántico, ese cántico triunfante de Moisés y de María, y pronto entran en el desierto. Las cosas parece que se complican para el pueblo de Israel. Nos dice la Biblia que se les acabó el agua, la provisión de agua que llevaban en sus vasijas pronto se les acabó, y ahora entra el pueblo en una tremenda angustia. 3 días por el desierto sin hallar agua, un oasis, un lugar donde abastecerse de este preciado elemento, el agua. Y dice la Biblia que el pueblo, preocupado, angustiado, murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Entonces fue cuando Dios le señaló un arbolito a Moisés, y Moisés lo introdujo en las aguas, unas aguas, o sea, un pozo, un lago de aguas, pero eran aguas amargas. Y dice la Biblia que introdujo ese arbolito en las aguas, y las aguas se endulzaron, y el pueblo recobró nuevamente la alegría y su bienestar, pues ahora estaban frente a otro milagro de los que Dios sabe hacer cuando su pueblo se encuentra en angustia. Dice la Biblia que allí Dios les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Luego les dijo lo siguiente, es un mandato: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos. A veces nosotros quisiéramos tener un camino más corto. Uno ve la gente en el mundo, la gente que no tiene a Dios, o por lo menos que no tiene un compromiso con Dios, tratan de arreglárselas en sus problemas, poniéndole un velito, una velita al santo de su devoción,
cuando tiene un problema, cualquier problema de salud, un problema económico o alguna crisis de cualquier género, entonces dicen, pues, hagámosle cierto tributo a este santo, pongámosle una velita a este, pongámosle un velón a este otro, hagamos determinados votos o sacrificios. Y así todo el mundo trata de arreglárselas, pero son caminos muy cortos donde no hay compromiso, donde la gente solo busca un beneficio, un provecho para salir de sus problemas sin comprometerse con Dios. De pronto en el pueblo evangélico también la gente se acostumbra a lo mismo. Cuando tienen problemas dicen vamos al pastor para que él nos ore por nosotros, o vamos a la iglesia para que en la iglesia oren por nosotros. O la gente dice, hombre, voy a orar un rato y a pedirle a Dios que Dios sane mi enfermedad o solucione mi problema. Y entonces llega a creerse que la oración tiene un poder omnipotente, un alcance omnipotente, que la oración todo lo puede, sin importar otras condiciones que se deben tener en cuenta. Pero resulta que no es así. La oración está enmarcada dentro de unos límites, dentro de unas fronteras, y la oración solamente responde a unas leyes. Hay unas leyes preestablecidas en la palabra de Dios. Entonces la oración es prodigiosa cuando estamos dentro de esas leyes y cuando nos hemos sometido a esas leyes preexistentes, preestablecidas, cuando estamos dentro de esos códigos divinos. En ese caso, la oración es poderosa. Eso cuando dice todo lo que pidierais en oración, todo. Pero fíjese que ahí nomás hay una norma, hay una regla muy importante para tener en cuenta. Y todo lo que pidierais en oración, creyendo, ahí nomás usted va a encontrar que la oración es prodigiosa, pero solo si usted es capaz de creer a la palabra de Dios, creerle a Dios. Luego este texto, observe la forma como Dios comienza a exponer su plan. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos. Es que no es solamente oír la voz de Dios, sino que ahora la persona tiene que dar un paso más adelante, hacer lo recto delante de los ojos de Dios. Y algo más, y diereis oído a sus mandamientos. Es oír los mandamientos de Dios, la palabra de Dios. Y luego dice, y guardares todos sus estatutos. Fíjese que aquí usted observa que ahí es un compromiso total. Todos sus estatutos. Usted no puede obedecer unos, los que favorecen ciertas ambiciones o pretensiones suyas y por pasar por alto todo lo demás. Lo que está diciendo aquí es que usted tiene que comprometerse con todo el conjunto normativo de la palabra de Dios. Usted tiene que hacer caso, dar oído, responsabilizarse con toda la palabra de Dios. Dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos.
Cuando la persona ha dado ese paso, ha obedecido, ha dado oído a la voz de Dios, ha hecho lo recto delante de los ojos de Dios, ha guardado todos sus mandamientos y sus estatutos, entonces dice, ahora, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Ahora sí viene el milagro. Cualquier cosa, cualquier milagro, ahora viene Dios para ponerse al tanto de sus necesidades o de sus problemas. Hay gente que llega a la iglesia y llegan con ilusiones de que Dios les dé, que Dios les haga, que Dios les provea, que Dios les llene los bolsillos de plata y la vida de oportunidades, que Dios les sane sus enfermedades, sin compromiso, sin comprometerse con Dios, sin asumir con Dios un compromiso, sin responsabilizarse de nada. Olvídese que Dios no va a estar en esa clase de fuego. Si usted en verdad necesita a Dios, usted tiene que comprometerse con Dios. Hay muchas escrituras en la Biblia, en la Sagrada Escritura, donde hay promesas, pero esas promesas están ligadas a unos compromisos que Dios ha establecido. Si usted los hace, seguramente usted va a ser bendecido. Hay en la Biblia una escritura, esto nos lo cuenta la Sagrada Escritura en el libro de Samuel, y es respecto a Saúl. Y el profeta le dice: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. El pueblo de Israel tenía problemas, se encontraba en angustia, y entonces ellos inmediatamente iban, sacrificaban un cordero, celebraban un sacrificio a Dios y ya. Pero llegó el momento donde todos esos propósitos estaban alejados de todo compromiso del pueblo. Entonces Dios le está diciendo a Saúl, porque Saúl llevó las mejores vacas que había capturado en la guerra, llevó unas muchachas, seguramente las más bonitas, seguramente lo mejor del botín, el mejor ganado, lo mejor que encontró, y le dice al profeta: mire, estas vacas tan gordas, tan robustas, tan bonitas, este ganado tan selecto, mire esa juventud que he traído como botín de guerra. Y el profeta le dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. O sea que Dios no estaba complacido por lo que el pueblo llevaba, las ofrendas, los sacrificios, aquellas cosas bonitas que llevaban para tratar de halagar a Dios, de comprometer a Dios, pero eran ofrendas o sacrificios que iban completamente separados
de un compromiso de fe y de obediencia a Dios y de sumisión a Dios y a su divina palabra. La Biblia nos cuenta, por ejemplo, de la ofrenda que llevó Caín. Dice que él llevó lo mejor que encontró de los frutos de la tierra. Pero Caín era un hombre malo. Caín era un hombre agresivo. Era un ser amargado. Era un hombre que sabía su corazón malo, sabía odiar y tener envidia. Entonces, el sacrificio que él llevó no fue acepto delante de Dios, porque no iba ligado a un compromiso de fe, de amor y de obediencia, de sumisión a la palabra de Dios. Igualmente el caso de Saúl que tenemos aquí. Y la Biblia dice, porque como a pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado. Observe usted, dice que la rebelión, puede suceder que hayan personas en la iglesia y que ya hablan de ser evangélicos, de ser hermanos, de estar en la iglesia, de que ya no son aquellos inconversos, aquellas personas del mundo, pero son una gente llenos de amarguras y llenos, dice la Biblia, llenos de rebelión. La rebelión la tienen en los poros, la rebelión la tienen a flor de piel. Y dice, y como ídolos e idolatría, la obstinación, la terquedad, ser caprichoso. Hay gente a quien se les predica, se les habla la palabra de Dios, se les da un consejo y la palabra de Dios les resbala porque no la obedecen. Y en ese caso, ese es el tipo de creyentes que tenemos frustrados en la iglesia, frustrados y amargados porque están pidiendo una sanidad y no se alientan de sus problemas, de sus dolencias, y están pidiendo un milagro y el milagro no se da por ningún lado, porque hay unos pasos que ellos se han saltado y no han obedecido. Así que bien vale la pena tener en cuenta las palabras de Moisés en esta ocasión, cuando le pide al pueblo que deben hacer lo recto delante de los ojos de Dios y dar oído a sus mandamientos y guardar todos, no unos. Es todos. La persona tiene que comprometerse con todo el contenido de aquel paquete de la redención. Las personas tienen que estar dispuestos a dar oído a la voz de Dios. Y de esa manera Dios los va a bendecir. Observe lo que dice en el paso siguiente. Dice, y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Inmediatamente después de eso, hay promesa de sanidad divina y de un cambio de vida. Ahora hay aguas en abundancia, hay dátiles, hay palmeras y hay solaz y bendición después de todo esto que Dios reclama. Entonces, queridos,
hermanos, personas que me escuchan, es probable que usted lleve años pidiendo un milagro o una sanidad, o hay una situación incómoda que le atormenta, que le perturba en su vida o en su hogar, y usted llega a sentirse frustrado y a veces hasta desanimado en el Evangelio, porque muchas cosas o sueños que usted tiene no se dan. Revise y usted se dará cuenta que no es Dios el que está incumpliendo o faltando, es usted el que no ha tenido en cuenta la palabra del Señor. En la Sagrada Escritura, por ejemplo, le dice a Israel, ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios. Oiga esto, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y yo le pregunto a usted que escucha, usted, hermano, ¿está haciéndolo tal como Dios lo establece aquí? Que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames, que le sirvas de todo corazón y con todo el alma, que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy, y escuche esto, para que seas prosperado, para que te vaya bien, para que Dios te bendiga, para que su vida sea próspera y bendecida, para que lleves una vida victoriosa, llena de éxito, de alegría y de bendición. Dios te bendiga. Una feliz noche te deseo en el nombre del Señor Jesús.